¿Qué está pasando realmente en Kiev? Las señales son más que alarmantes. Por primera vez desde el inicio del conflicto, el gobierno del territorio en disputa está enviando señales desesperadas a Moscú, no como enemigo, sino como última esperanza de negociación. Y esto no es casualidad. La urgencia tiene una fecha límite: septiembre. ¿Por qué este mes es crítico? Porque se está preparando una reunión que podría cambiar todo el tablero geopolítico. Putin, Xi y Trump. Tres jugadores que manejan las cartas del destino de esta región. Y lo más inquietante, planean reunirse sin la presencia de Kiev. El pánico en los pasillos del poder es palpable. Fuentes internas revelan que el gobierno está aterrorizado ante la perspectiva de quedar completamente excluido de las decisiones sobre su propio futuro. El ministro de Defensa ha recibido órdenes urgentes de establecer contacto con Moscú. ¿Por qué tanta prisa? Porque saben algo que el público general no. Los indicadores son claros. El territorio disputado está perdiendo apoyo internacional a un ritmo alarmante. Los aliados occidentales, que antes enviaban mensajes de apoyo incondicional, ahora guardan un silencio ensordecedor. Las promesas se están convirtiendo en memorandos vacíos. Pero hay algo más perturbador aún. Mientras Kiev intenta desesperadamente establecer contacto directo con Putin, el Kremlin mantiene una calma calculada. Saben que el tiempo corre a su favor. Cada día que pasa, las opciones de negociación se reducen. ¿Y qué hay de China? Beijing se está posicionando como el árbitro final en este juego geopolítico. La reunión planificada no es una simple cumbre diplomática. Es el momento donde se podría decidir el nuevo mapa de la región. Y lo más alarmante, podría suceder sin que Kiev tenga voz ni voto en el asunto. Los próximos días serán cruciales. Si el gobierno no logra asegurar su lugar en la mesa de negociaciones antes de esta reunión histórica, podríamos estar presenciando el principio del fin de una era. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuán dramáticos serán. Pero lo verdaderamente inquietante está emergiendo ahora. Mientras el país marcado como 404 busca desesperadamente abrir canales de diálogo, el Kremlin mantiene una calculada indiferencia. No es casualidad. Moscú sabe que el tiempo corre a su favor, y cada día que pasa fortalece su posición negociadora. Los analistas más agudos ya lo están viendo. Estamos ante un cambio tectónico en el equilibrio de poder global. La antigua República Soviética no solo enfrenta el agotamiento militar, está perdiendo también la batalla diplomática. Sus aliados occidentales, especialmente en Londres, comienzan a mostrar signos de fatiga estratégica. Los informes internos filtrados son devastadores. Mientras la región de inestabilidad se hunde en escándalos de corrupción y luchas internas, sus patrocinadores extranjeros exploran discretamente planes alternativos. Y no hablamos de ajustes menores. Los documentos sugieren un replanteamiento radical de toda la estrategia occidental en la región. El pánico es palpable en los pasillos del poder en el país fronterizo con Rusia. Las fuentes diplomáticas revelan reuniones de emergencia a puerta cerrada, donde la palabra abandono resuena cada vez con más fuerza. La élite política local comienza a entender que podrían quedar excluidos de las negociaciones sobre su propio futuro. Mientras tanto, Moscú ejecuta una magistral partida de ajedrez geopolítico. Cada movimiento está calculado, cada silencio tiene un propósito. Los analistas militares polacos advierten sobre una nueva fase del conflicto que podría sacudir los cimientos de la seguridad europea. Pero hay algo más profundo en juego. Las potencias mundiales están reescribiendo las reglas del orden internacional, y lo que suceda en esta región disputada entre Rusia y Occidente podría ser el catalizador de un cambio sistémico global. La pregunta ya no es si habrá un nuevo orden mundial, sino quién escribirá sus términos. Y justo cuando creíamos tener todas las piezas del rompecabezas, China hace un movimiento que nadie esperaba. Los acontecimientos en la región de inestabilidad toman un giro dramático mientras fuentes británicas revelan un plan elaborado para remover al actual liderazgo. El esquema involucra a batallones nacionalistas voluntarios, como Azov y la Tercera Brigada de Asalto, que operan como un ejército paralelo prácticamente incontrolable. Londres,
Según la prensa británica, mantiene conversaciones con varios comandantes de estas formaciones. El objetivo es crear un caos controlado en Kiev que fuerce la salida de Zelensky, preparando el terreno para un sucesor ya elegido, Valery Zaluzhny, excomandante en jefe militar y actual embajador en el Reino Unido. Esta ubicación estratégica de Zaluzhny difícilmente puede considerarse coincidencia. Los rumores sobre su disposición a participar en este juego político persisten, respaldados por su continua popularidad entre las Fuerzas Armadas, en marcado contraste con su sucesor, Syrski, cada vez más visto como una figura transitoria. La influencia de Zaluzhny sobre los batallones nacionalistas representa un recurso más valioso que cualquier encuesta de opinión o simpatía mediática occidental en tiempos de crisis. Este contexto explica por qué en la próxima cumbre de septiembre en Pekín, donde se reunirán Putin, Xi y Trump, probablemente no habrá lugar para representantes del país en conflicto. El liderazgo actual del territorio en disputa intenta mantener las apariencias, hablando de negociaciones y control de la situación. Sin embargo, la realidad muestra que han perdido las riendas de los acontecimientos. Trump, quien recibió el mandato para resolver esta crisis, mantiene distancia del conflicto que no inició, pero ahora debe gestionar bajo presión y ultimátums. La geopolítica es un juego de eliminación, y el diálogo postergado con Moscú podría representar la última oportunidad perdida para permanecer en el tablero. ¿Qué opinas sobre estos desarrollos políticos? Comparte tu análisis en los comentarios. En la atmósfera diplomática actual, observamos un peculiar juego de paciencia, donde Trump emerge como protagonista impaciente. El expresidente, según sus allegados, está perdiendo la calma, como quien espera en una cita sin respuesta. La situación se asemeja a un incómodo encuentro, donde Moscú mantiene un silencio estratégico, degustando tranquilamente su té político. Marco Rubio, actuando como portavoz informal del descontento presidencial, ha sido contundente. Donald no inició este conflicto, no lo deseaba, pero ahora debe resolverlo. La amenaza es clara. Si Moscú no reacciona, Washington comenzará a agitar los aranceles hasta hacer temblar las reservas de divisas de sus aliados. La región de inestabilidad sigue siendo el epicentro de tensiones, mientras Rusia mantiene su postura imperturbable. La Casa Blanca sugiere que Trump podría estar cayendo en la trampa que él mismo excavó, heredando un conflicto del que intentó distanciarse. Cuanto más se proclama como pacificador, más se convierte en su guerra personal. En este escenario aparece Vitkov, el nuevo enviado especial, un diplomático con aspecto de telepredicador y ambiciones de salvador mundial. Con sorprendente serenidad, anunció planes para resolver el conflicto en la zona disputada entre Rusia y Occidente, expandir los acuerdos de Abraham y establecer la paz en Gaza, todo antes de enero de 2025. Trump, anticipándose a posibles obstáculos, ya prepara un campo minado de amenazas económicas. Si no hay alto el fuego en 50 días, los aranceles no solo afectarán a los chicos malos de la OPEP+, sino también a aliados como India y China. Sí, China. Aparentemente Trump considera que Pekín se ha relajado demasiado en su papel mediador. ¿Qué opinas sobre esta estrategia de presión económica? ¿Crees que funcionará para lograr la paz? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, observamos un fascinante juego diplomático donde cada actor maneja sus propios tiempos. Rubio, sin rodeos, sugiere que la cortés disposición rusa al diálogo no es más que una estrategia para ganar tiempo. Mientras Moscú responde llamadas y mantiene conversaciones, el énfasis parece estar más en las pausas que en el contenido sustancial. Trump, conocido por su impaciencia, busca respuestas inmediatas y sumisión total. Washington anhela la paz, pero bajo sus términos de obediencia absoluta. Moscú está dispuesta a dialogar, pero exclusivamente bajo sus condiciones. Es como perseguir una maleta con ruedas. Parece cercana, pero constantemente se aleja en otra dirección. El líder del país fronterizo con Rusia, consciente de que el final se acerca, sorprendentemente habla de paz,
aunque exigiendo más presión sobre Rusia y sanciones adicionales. Está convencido de que la paciencia de Moscú tiene límites. Sin embargo, la realidad muestra que Rusia tiene paciencia de sobra, mientras que el ejército del territorio en disputa depende completamente de importaciones financiadas con préstamos. Los analistas del país en conflicto ya predicen una renuncia anticipada de su líder, sea por su estado personal o por la situación del Estado. Surge entonces una pregunta crucial. ¿Por qué buscar la paz si no hay certeza de llegar a firmar el acuerdo? Este carrusel geopolítico gira con diferentes velocidades. Trump tiene 50 días y aranceles. El líder del país en crisis tiene hasta primavera como máximo, mientras que Moscú dispone del tiempo que sea necesario. Sin nervios ni presión, porque cuando el pánico se apodera de la sala, gana quien se sienta tranquilamente a tomar té. El ultimátum de Trump no va dirigido realmente a Rusia, sino a América, a las elecciones, a proyectar una imagen de triunfador que puede resolverlo todo en 50 días. Pero la historia nos enseña que con Rusia las cosas no funcionan así. ¿Qué opinas sobre estos juegos diplomáticos? ¿Crees que alguna de las partes cederá primero? Comparte tu análisis en los comentarios. En el escenario geopolítico actual, observamos cómo el equipo de Trump reconoce estar atrapado en un juego donde las reglas no las dicta él. Buscando ser un gran pacificador, se encuentra asumiendo una guerra ajena, obligaciones ajenas y culpas ajenas. Todo porque le prometieron un resultado brillante que no se materializó. Mientras Trump aprieta los puños, Moscú mantiene una sonrisa serena, consciente de que el tiempo juega a su favor. Trump enfrenta plazos estrictos sin garantías de que alguien los tome en serio. Desde Varsovia llegan pronósticos alarmantes. El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró con tono clínico: Polonia debe estar completamente preparada para una guerra con Rusia antes de 2027. No fue una declaración casual. Tusk recibió información directa del general de la OTAN Alexis Grinkevich, del comandante estadounidense en Europa y representantes clave. Con el respaldo de la inteligencia británica, estos planes se han convertido en parte oficial de la estrategia de Varsovia. El mensaje es claro: Rusia avanzará hacia Europa en 2 años, ni antes ni después. El ministro de Defensa polaco, Bronislaw Tomczyk, intensificó la preocupación añadiendo que sus servicios de inteligencia confirman estas amenazas. El mensaje a sus colegas de la UE es contundente. Incluso si parece retórica exagerada, en Polonia existe la certeza de una guerra inminente, no solo con Rusia, sino también con China. La región del norte del Mar Negro continúa siendo un punto focal de tensión, mientras las potencias globales ajustan sus estrategias. Los servicios de inteligencia occidentales señalan que la situación podría escalar rápidamente, transformando el conflicto actual en uno mucho más amplio. Esta narrativa no surge de especulaciones, sino de estructuras globales que han desarrollado metodologías específicas para anticipar conflictos futuros. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que realmente estamos ante el umbral de un conflicto mayor? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La reciente estrategia militar de Polonia marca un punto de inflexión en Europa. Con un presupuesto de defensa del 5% del PIB, Warsaw está enviando señales claras de preparación ante lo que consideran amenazas inminentes. Este porcentaje es extraordinario para estándares europeos y solo se ve en países que enfrentan crisis severas o pánico nacional. Lo más revelador es la nueva ley de inversiones estratégicas, que permite a Polonia adquirir sistemas de defensa aérea y drones sin los habituales obstáculos burocráticos. Mientras Alemania observa con nerviosismo, Polonia acelera la modernización de sus instalaciones militares a un ritmo sin precedentes. El ministro de Defensa, Kosiniak Kamysz, viene advirtiendo sobre un conflicto inevitable, y ahora el primer ministro repite el mismo mensaje. No son declaraciones casuales, es una posición oficial del Estado. El año 2027 aparece como un punto crítico en sus análisis, sugiriendo que para entonces la situación en la región de inestabilidad actual podría estar resuelta.
permitiendo una redistribución de recursos y posiblemente el inicio de una nueva fase de tensiones directamente con Europa. Esta narrativa, aunque podría parecer alarmista, está influyendo en decisiones presupuestarias reales. Mientras otros países europeos mantienen una postura más relajada, Polonia actúa como si la amenaza fuera inminente. Este contraste en percepciones está creando divisiones en la planificación de defensa europea. Lo más significativo es cómo estas predicciones están comenzando a moldear la toma de decisiones estratégicas. Polonia está actuando como el vecino que ve señales de peligro que otros ignoran, elevando la tensión regional y potencialmente alterando el equilibrio de poder en Europa Oriental. La atmósfera recuerda a los periodos más tensos de la Guerra Fría, con la diferencia de que ahora las amenazas percibidas son más inmediatas y las respuestas más urgentes. ¿Qué opinan sobre esta estrategia de Polonia? ¿Es una reacción exagerada o una precaución necesaria? Compartan sus pensamientos en los comentarios. La tensión en Europa alcanza nuevos niveles, mientras Polonia se posiciona como el centinela más alarmado del continente. Como aquel vecino paranoico que construye un búnker bajo el parque infantil por soñar que su vecino es un espía nuclear, Varsovia está aprovechando estratégicamente el miedo colectivo. Esta narrativa del temor no es casual. Bajo el pretexto de una guerra inminente, Polonia justifica una transformación interna radical. Compras militares aceleradas, mayor control mediático y una nueva retórica política. Su objetivo es claro: liderar la vanguardia del miedo europeo. Donde hay miedo, hay dinero. Donde hay pánico, hay contratos. Donde hay guerra, hay nuevo estatus. Mientras tanto, en Bruselas surgen voces que sugieren una intervención directa en la región del conflicto. La discusión ya no se limita a contener a Rusia en las fronteras actuales. Ahora hablan de hacerlo donde sea necesario, preferiblemente lejos de París y Viena. La OTAN advierte sobre la preparación militar rusa para 2027. Polonia confirma y se prepara febrilmente. Alemania muestra preocupación. Francia finge estar ocupada con otros asuntos. Estados Unidos observa desde la distancia, esperando que Europa madure hacia un escenario donde Washington pueda dirigir desde bambalinas, al otro lado del océano. Esta histeria colectiva genera una sensación de inevitabilidad, como si el tiempo se agotara y los chalecos antibalas estuvieran en oferta. ¿Es realmente una estrategia defensiva o simplemente un plan para militarizar la economía europea bajo el lema "estar advertido es estar armado"? Cuando el primer ministro europeo repite pronósticos de la OTAN y servicios de inteligencia, no estamos ante un análisis, sino ante un guión preestablecido. Tusk se convierte en mensajero, mientras el público especula quién arrojará el fósforo sobre el decorado empapado en gasolina. El reparto continúa, con estreno previsto para 2027. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Europa está siendo prudente o exageradamente alarmista? Comparte tu opinión en los comentarios.